Hemos recordado un poquito entonces la resolución de ecuaciones de primer grado. Y ahora vamos a ver este temita importante también de cómo solucionar ecuaciones de segundo grado. Anteriormente habíamos visto lo que son ecuaciones de primer grado, también llamadas ecuaciones lineales. Ahora vamos a centrarnos en las ecuaciones de segundo grado. Noten algo importante, las ecuaciones de segundo grado se las dice así, se las llama, porque principalmente nuestra ecuación o nuestra incógnita x va a estar elevado a un número al cuadrado. Por eso lo reconocemos como ecuación de segundo grado. De tal forma que estas ecuaciones de segundo grado también son llamadas ecuaciones cuadráticas, precisamente por el número 2 o el número 2 del exponente, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones de cuadráticas de segundo grado, también denominadas cuadráticas, son de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Note entonces la forma de la ecuación. Tenemos x como nuestra variable, nuestra incógnita, y esta incógnita está elevado al cuadrado. Y también tenemos los coeficientes. Ya habíamos hablado que los coeficientes son los números que acompañan a las variables. Entonces la a, la b y c van a ser números reales siempre y cuando la a sea diferente de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas serían las ecuaciones cuadráticas. Ahora, ¿cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Existen varias formas. Una de ellas es la resolución por factoreo. Tengamos en cuenta entonces cómo resolver una ecuación de segundo grado mediante esta metodología de la factorización. Para aplicar este método se deben seguir los siguientes pasos. Número 1, aquí lo tenemos detallado. Escriban la ecuación en la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es importante mirar esta forma. Quiere decir que mi ecuación debo dejarla específicamente igualada a 0. Importante. Dejando todos los términos a un lado y obteniendo el 0, ¿sí? Obteniendo el 0 en el otro lado. Ese es el primer paso. Muchos chicos no se dan cuenta de esto y cometen algunos errores que ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por lo tanto, debo primeramente igualar a 0 como primer paso. Segundo paso, factorizar la expresión cuadrática. Y aquí tenemos que detallar algo. Muchos chicos no saben factorar. Entonces, hay que recordar los métodos de factorización de este tipo de ecuaciones. Sobre todo cuando tenemos las ecuaciones de la forma ax cuadrado más bx más c. Que bueno, ya con ejercicios lo vamos a recordar. Pero, sin embargo, te animo a que tú puedas revisar también en algún libro o de alguna otra manera cómo resolver las ecuaciones de segundo grado o cómo factorarlas, ¿de acuerdo? Es muy importante que tú lo puedas hacer. Como número 3 nos dice que igualemos cada uno de los factores a 0. O sea, una vez que nosotros ya factoramos, vamos a tener algunos factores. Estos factores hay que igualarlos a 0. Y una vez que los igualamos a 0, entonces resolvemos las ecuaciones obtenidas. ¿De acuerdo? Es importante esto. Ahora, el paso número 4 simplemente ya vendría a ser la verificación de las soluciones encontradas en la ecuación original, así como hacíamos la comprobación en las ecuaciones de primer grado. De igual manera, acá cuando ya tengamos las soluciones, que también lo habíamos dicho, las soluciones también son llamadas raíces, no se olvide eso. Las soluciones también son llamadas raíces y entonces cuando tengamos las raíces podamos nosotros reemplazarla en la ecuación original para verificar si está bien hecho. Listo. Para esto entonces vamos a recordar cómo resolver las ecuaciones de segundo grado. Tenemos un primer ejemplo, me dice 9x cuadrado igual a 3x. Muy bien. Muchos estudiantes cometen aquí un error.
Si nosotros miramos la ecuación, muchos dicen lo siguiente, a ver, dicen esta x de acá, de la derecha está multiplicando. Y muchos hacen este error, dicen, a ver, si esta letra de la derecha está multiplicando, le voy a pasar a dividir. Y entonces hacen lo siguiente, dicen 9x cuadrado sobre x, y esto es igual a 3. Como estamos dividiendo x cuadrado para x, por esta regla de potenciación, recordemos que si tenemos a elevado a la m dividido para a elevado a la n, la regla es copia la base y resta los exponentes, ¿no es cierto? Esto es muy lógico, es verdad, pero acá cuando nosotros pasamos la x a dividir estoy cometiendo un error, ya que estoy eliminando una solución de la ecuación cuadrática. Porque muchos al hacer esto dicen, a ver, el 9 no está siendo afectado, pero las x cuadradas sí, con el x. ¿Por qué? Porque como están dividiéndose entre ellas, aplico la regla, dice, si tiene la misma base que es x, la copio y resto los exponentes. Arriba tengo el 2 y aquí tengo el 1, que se sobreentiende que está el 1 aquí, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 me da 1. Y me quedaría que 9x es igual a 3. Y luego despejan x, y x es igual a 3 novenos. Obviamente la tercera de 3 es 1, la tercera de 9 es 3, quedándome entonces que x es igual a 1/3. Y tendríamos ya una solución. ¿Que la solución es verídica, es correcta? Sí, pero el proceso para encontrar esta solución está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones deberíamos hallar? Y aquí viene el detalle. Las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos soluciones. ¿Por qué? Vamos a hacer una aclaración. Cuando se trata de una ecuación de primer grado, no lo había mencionado antes, pero vale la pena en este ejercicio para que usted lo tenga en cuenta. Si se dice que tenemos una ecuación de primer grado, entonces debe tener una raíz. Ojo, una ecuación de primer grado tiene una raíz o solución, así se le conoce. ¿Por qué? Porque precisamente la letra x está elevado a la 1, porque es de primer grado. Por lo tanto debe tener una solución o una raíz. Listo. Esto quiere decir entonces que una ecuación de segundo grado, ¿cuántas soluciones va a tener? Aquí es el detalle. Tiene dos raíces o soluciones. A ver, profe, ¿por qué me dice eso? Mira, porque el detalle está en que si la ecuación es de segundo grado, el exponente de la letra x es al cuadrado. Por lo tanto, si es al cuadrado debe tener dos soluciones, o sea, dos raíces. Y cuando yo hice el proceso aquí detallado, cometí un error, porque encontré solamente una de las raíces, pero me faltaría la otra raíz. Por lo tanto, el proceso que estoy haciendo aquí está mal, ya que al pasar esta x que le puse ahí con un resaltado verde, le pasamos a dividir, ahí estoy eliminando una raíz de mi solución. Por favor, entonces no hacer ese error. No se puede hacer eso. Conclusión entonces, cuando yo hago este tipo de cosas estoy cometiendo un error. Si yo tengo una ecuación cuadrática debo tener dos raíces. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso que yo debo seguir? Ojo. Vamos entonces a mirarlo. Por eso entonces vamos a borrar esto, que no nos, bueno, sí nos aclara un poquito la definición o el concepto, ¿de acuerdo? Y vamos a anotar,
Vamos a mirar un poquito los pasos. ¿Qué nos dice en primer lugar? Pero es importante mirar los pasos. Para desarrollar una ecuación cuadrática, lo primero que tengo que hacer es igualar a 0. Lo habíamos dicho, que el primer paso era igualar a 0. Si yo pasaba la x a dividir, no hacía eso. No le igualaba a 0. Entonces, ¿cómo le puedo igualar? El 3x, ahora todo está en la derecha del 3x. Como un todo lo voy a pasar a la izquierda. Quedándome entonces 9x² menos 3x. Y esto es igual a 0. Ahí estoy haciendo bien mi proceso, porque estoy siguiendo los pasos correctos. En primer lugar, igualé a 0, teniendo en cuenta el modelo de la ecuación, que el modelo de la ecuación es ax² más bx más c igual a 0. Nota que el 9x² es como tener ax², en donde el 9 representaría el valor de la letra a. El 3x o menos 3x viene a ser el valor de bx, o sea, el b es como tener el menos 3. Y bueno, no tenemos el término independiente que c, que en este caso es como tener un 0. Simplemente es eso, nada más. Y hemos logrado tener la ecuación igualada a 0. Ahora, el número 2, ¿qué nos dice? Factorice la expresión cuadrática. Y aquí es importante recordar cómo factorar. Para eso, si les digo, chicos, por favor vamos a hacer un video en donde vamos a subir los 10 casos de factoreo, que espero por favor luego lo busquemos en la plataforma para que usted revise cómo se factora y lo pueda aplicar de una manera práctica, ¿de acuerdo? Ahora tenemos entonces en nuestra ecuación 9x² menos 3x. ¿Qué me conviene hacer en este caso? Nos conviene notar aquí que si la letra x se repite aquí, viene a ser un factor común. Entonces lo que estoy aquí aplicando como regla de factorización es el factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común? Primeramente la letra x, listo. Tengo la letra x como factor común. Pero también tengo que mirar entre el 9 y el 3. Note que entre el 9 y el 3 también existe algo en común, que es un número entre esos valores, entre el 9 y el 3. ¿Cuál es el número que puede repetirse ahí? Es el 3, ya que el 9 divide al 3 y el 3 también divide al 3. Entonces aquí, para lo que es factor común, abro un paréntesis y hago una división del primer término para el factor común. Entonces digo 9 dividido para 3 me da 3, ¿sí? Y x² dividido para x vendría a ser ax. Fácil, ¿no es cierto? 9 dividido para 3 me da 3. x² dividido para x me da ax. Luego viene menos. El segundo término, que es 3x, divide a 3x. 3x dividido para 3x me daría igual a 1. O si lo hacemos por partes, 3 para 3, 1. X para x, 1. ¿De acuerdo? Y entonces esto está igualado a 0. Y hemos factorado. Ahora, el paso número 3 me dice iguale cada uno de los factores a 0 y resuelva las ecuaciones obtenidas. ¿Cuáles son los factores? En este caso el primer factor vendría a ser el 3x porque está multiplicando a todo el paréntesis. Este primer factor lo debo igualar a 0. Listo. Y el otro factor viene a ser el paréntesis. Entonces 3x menos 1 lo igualo a 0. Del primer factor 3x igual a 0 debo despejar el valor de x. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y tendríamos que x es igual a 0 dividido para 3. X sería igual entonces 0 dividido para 3. Si yo tengo nada y divido a las personas, que en este caso son 3, ¿a cuánto les toca? A nada.
porque no tengo nada que dividir, o sea 0 para 3 es igual a 0. Y aquí estoy obteniendo mi primera solución, mi primera raíz. Luego la siguiente, 3x menos 1 igual 0. Ya es una ecuación lineal fácil de despejar. Esto ya lo habíamos aprendido. El 1 negativo pasa a sumar. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Quedándome entonces x es igual a 1 sobre 3, un tercio. Y aquí ya tengo mi segunda raíz. X es igual, la primera raíz x1 igual a 0 y la segunda raíz igual a un tercio, siendo ya las soluciones. Y ahora sí está bien resuelto. Recordemos entonces que se tienen las dos soluciones cuando x ha sido igual a 0 y la otra cuando x ha sido igual a un tercio. ¿Cómo comprobamos si están bien? Simplemente digo, a ver, voy a reemplazar la primera raíz en la ecuación original. Como la ecuación original es 9x al cuadrado igual a 3 por x, simplemente reemplazo. Como me dio 0, sería 0 al cuadrado. 3 por 0. 0 al cuadrado es 0 y 0 por 9 es 0. 3 por 0, 0. Esto es verdad. ¿Se comprobó? También puedo comprobarle para la raíz número 2, o sea, que sería un tercio. Si le reemplazamos el 9x cuadrado igual a 3x, estoy haciendo una comprobación, diríamos que en vez del x cuadrado le pondríamos el valor de un tercio, ¿verdad? Un tercio al cuadrado, y esto es igual a 3 por un tercio. Me quedaría entonces 9 que multiplica un tercio al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. 3 con el 3 se simplifica, ojo, 3 con el 3 se simplifica, quedándome solamente el 1. Y luego también el 9, con el 9 se simplifica. Entonces tendríamos ya la igualdad. 1 es igual a 1, siendo también verdadero. Simplemente lo que hicimos acá en el lado derecho con el color negro fue la comprobación. Y está bien resuelto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces son las formas prácticas de ir resolviendo las ecuaciones cuadráticas. Bueno, también pedirles mil disculpas si ustedes escuchan por ahí el sonido de los carros. Es porque en este preciso momento estamos respetando la decisión que tomó el gobierno debido al coronavirus, que bueno, está creciendo en número aquí en el país en cuestión a los infectados. Por lo tanto estamos trabajando desde casa y pues el sonido de los carritos por ahí quizás sea un poquito molesto para los que están viendo esta clase, pero bueno, estamos trabajando y lo importante es aprender y que ustedes puedan tener en cuenta estas clases para su desarrollo académico. ¿De acuerdo? Pues por eso, chicos, les pido mil disculpas. Es importante que podamos nosotros entender este momento que está viviendo el país, y no solamente el país, sino también el mundo entero. Así que les pido, chicos, ahí en sus casitas, quedarse en casa, ¿sí? Reciban sus clases, hagan sus tareitas, revisen los videos, revisen los simuladores, practiquen por favor. Si tienen alguna duda o sugerencia, ya saben, pueden contactarse con nosotros mediante el número de WhatsApp o también en los foros de la plataforma. ¿De acuerdo? Con todo, chicos, queda pendiente entonces que ustedes sigan estudiando y pongan mucho énfasis en su preparación para el examen ser bachiller. Continuamos con el otro ejercicio. X cuadrado más 6 es igual a menos 5x. Note aquí, primer paso. A ver, vamos a recordar los pasos sin necesidad de verlos. Primer paso es igualar a 0 las ecuaciones. ¿Cómo puedo igualar a 0 esta ecuación? El menos 5x está en la derecha.
todo está en la derecha el menos 5x, para que me quede 0 ahí, debo quitarle ese menos 5 y ponerle en el otro lado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es x cuadrado, y este 5x que está restando le voy a pasar a sumar, quedándome más 5x, y luego más 6, y esto es igual a 0. Recordemos, debo tratar de ubicar mi ecuación en la forma ax cuadrado más bx más c, y esto igual a 0. Ahora, el valor de a vendría a ser como tener el 1. O sea, mire, aquí tengo un 1 por delante, se sobreentiende. Por eso yo digo que a sería igual a 1, b sería igual a 5, y ahora c sería igual a 6. Y aquí debo recordar cómo se factora estos trinomios o estas ecuaciones de segundo grado. Entonces hay varias formas. Una de ellas es recordar la factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y le coloqué de rojo al otro lado. ¿Por qué? Porque la diferencia es que la a es igual a 1, que no se le pone delante de la x porque se sobreentiende, simplemente le colocamos de color rojo para entenderlo, pero no es necesario. Pero existe entonces una forma de factorar este tipo de trinomio. La regla me dice lo siguiente: cuando yo tengo este tipo de trinomio dado en la forma x cuadrado más bx más c, abro dos paréntesis, ¿de acuerdo? Abrimos dos paréntesis, lo igualamos a 0. Como el x está al cuadrado, distribuyo esta x, una x en el paréntesis y otra x en el otro paréntesis, ya que al multiplicar x por x debe darme x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, por eso se los distribuye. Ahora, siempre vamos a tener en cuenta este signo de aquí, el primerito. Si aquí tengo un signo más, lo debo colocar aquí. Entonces diría el signo más. Siempre que esté ese signo más ahí, lo colocamos acá primero. Ahora, si fuera un menos, de igual manera. O sea, el signo que esté en primer lugar es el que colocamos en el primer paréntesis. En este caso tengo el más, por eso le puse el más. Pero si tuviera un menos, le debo colocar ahí un menos. Y luego, en el otro paréntesis, debo colocar la multiplicación de los dos signos. Ojo, la multiplicación o ley de signos. En este caso coincide, es una mera coincidencia, que más por más me da más. Por lo tanto, en el otro paréntesis va el signo más. Ahora busco dos números que multiplicados me den 6 y que al mismo tiempo sumados me den 5. Repito, dos números que multiplicados me den 6 y al mismo tiempo sumados me den 5. ¿Cuáles son esos números? El 2 y el 3. Porque 2 por 3 me da 6, ¿verdad? Y el 2 con el más 3 me da 5. Ojo, recordemos, multiplicados 2 por 3, 6, y sumados 2 más 3 me da 5. ¿Por qué dije sumados? Porque los signos en el paréntesis son iguales. Recordemos que signos iguales se suman. 2 más 3, 5, ¿listo? Y hemos así factorado. Ojo con esa parte. Como ya factoramos el segundo paso, vamos al tercer paso, la cual nos dice que debemos igualar cada factor a 0. Entonces el primer factor, x más 2, es igual a 0. Y el siguiente factor, x más 3, es igual a 0. Una vez que ya hemos igualado cada factor, ya nos quedaría simplemente despejar, porque ya son ecuaciones lineales o de primer grado. Entonces la primera raíz sería igual a menos 2 y la segunda raíz sería igual a menos 3. Tenemos ya la solución, menos 2, y la segunda raíz, menos 3. Ahora, para comprobar entonces si están bien, obviamente, seguimos el cuarto paso, la comprobación.
que si quieres hacerlo, tú lo haces ahorita que estamos estudiando para comprobar. Pero en el examen no es necesario. Ojo, en el examen nos conviene economizar el tiempo y hacerlo rápido. Entonces, a medida que avancemos hay que ir agilitando el proceso, siendo muy eficientes. Ahorita, como estamos estudiando, entonces vamos a comprobar. Primero vamos a tomar la ecuación original, x cuadrado más 6, y esto es igual a menos 5 por x. Listo. Entonces el x al cuadrado, vamos a reemplazar la primera, vamos a reemplazar el menos 2, la primera raíz, me dice que es menos 2. Reemplazo aquí menos 2 al cuadrado más 6. Esto es igual a menos 5 que multiplica a x, y x es menos 2. Menos 2 al cuadrado, menos por menos es más, o sea 4. 4 más 6. Y luego menos por menos es más, 5 por 2, 10. 4 más 6 es 10, sí, esto es verdadero. Hemos comprobado la primera raíz. Si queremos comprobar la segunda raíz de igual manera, x cuadrado más 6 es igual a menos 5x, la ecuación original, y tomamos la segunda raíz y la reemplazamos. Entonces me quedaría menos 3 al cuadrado más 6, y esto es igual a menos 5 que multiplica a menos 3. Listo. Menos 3 al cuadrado. Como tengo un signo negativo, menos por menos es más. 3 por 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. 9 más 6. Menos por menos es más, 5 por 3, 15. 9 más 6 es 15, sí, es verdadero. Comprobamos entonces que es verídico las soluciones, ¿de acuerdo? La primera raíz menos 2 y la segunda raíz menos 3. Recordemos que la comprobación no es necesario hacerlo, simplemente porque estamos estudiando, estamos verificándolo. Vamos, siguiente ejercicio. 5a cuadrado más 15a es igual a 0. Ahora ya no tenemos la letra x como incógnita. En el anterior ejercicio era la letra x. Ahora miren aquí, hemos cambiado, ya no es una letra x, ahora es una letra a. Pero el proceso no va a cambiar. El proceso va a seguir siendo el mismo. Por lo tal, simplemente vamos a resolverlo recordando los pasos. Me interesa bastante que se aprendan los pasos, los 4 pasos importantes. Primero, igualamos a 0. ¿La ecuación está igualada a 0? Sí, ya está igualada a 0. No es necesario hacer nada. Listo, el primer paso ya está hecho. Segundo paso, factoramos. Nos damos cuenta que entre los números, el 5 y el 15, si nos damos cuenta aquí, el 5 y el 15, hay algo en común. Y viene a ser el número 5. Entonces sacamos el 5 aparte. Ahora, entre el a cuadrado y la letra a, también tenemos algo en común. ¿Qué es lo que está en común ahí? La letra a. Siempre para sacar el factor común debemos mirar las letras que se repitan, pero con el menor exponente. ¿De acuerdo? Ahora, el primer término, 5a cuadrado, dividido para 5a. Si yo lo divido 5 para 5, me da 1. Pero a cuadrado dividido para a me da a. Luego viene más. 15 para 5 es 3. Y a dividido para a me quedaría 1. No se afecta, entonces es como eliminar la letra a. Y me quedaría entonces de esta manera. Y esto es igual a 0. Listo. Hemos factorado. Como ya hemos factorado, ahora pasamos al punto 3. Igualamos cada factor a 0. 5a igual a 0. Y el otro factor, a más 3 igual a 0. Luego despejamos. La a del primer factor sería 0 dividido entre 5. Como el 5 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Quedándonos entonces que la primera raíz sería igual a 0. ¿Sí? La primera raíz es igual a 0. Luego el a más 3. El 3 que está sumando pasa a restar. Fácil, fue directo. Entonces la segunda raíz sería menos 3.
Listo, podemos verificarlo. Claro que sí, lo pueden reemplazar ustedes ahí. Eso ya sería un trabajo en casa. Pero nosotros ya hemos encontrado los resultados. La primera raíz es igual a 0. ¿De acuerdo? La primera raíz es igual a 0. Y tenemos la segunda raíz igual a menos 3. Pasamos al siguiente ejercicio, r cuadrado menos 5r más 6. Muy bien, miremos la forma del ejercicio. Ya no tengo la letra X, tampoco está la letra Y, quizás es en este caso la letra R. No nos compliquemos la vida, simplemente recordemos que hay que escribirlo como la forma de x cuadrado más bx más c igual a 0. Esto ya lo habíamos detallado, solo que en vez de la x está la r. Ahora el proceso, como ya les había enseñado, es abrir dos paréntesis. Listo. Y lo vamos a igualar a 0. Como tengo la r cuadrada, lo debo distribuir una r en el paréntesis en el primero y otra r en el segundo paréntesis. Vamos a recordar entonces que como aquí tengo un signo negativo, yo les había dicho que se pone primero ese signo negativo. Como aquí tengo menos, pongo menos. Si hubiera un más, le pondría ese más. Debe ser siempre el signo que esté ahí. Y para el siguiente paréntesis debo hacer la multiplicación de los signos. La ley de signos. Menos por más me da menos. Listo. Y ahora debo pensar en dos números que multiplicados me den 6 y que por tener signos iguales en los paréntesis, sumados me den 5. ¿Cuáles son esos números? El 2 y el 3. 2 por 3, 6. Menos 2, menos 3, menos 5. Cumple con lo que habíamos dicho. Dos números multiplicados me den 6 y que en este caso sumados me den 5, menos 5. Cada factor lo igualamos a 0 y luego despejamos. Por lo tanto, la primera raíz sería 2 y la segunda raíz sería 3. ¿De acuerdo? El R1 igual a 2 y el R2 3. Siendo ya las soluciones, ¿no es cierto?, de nuestros ejercicios. Aquí, ojo, de este ejercicio. Pasamos al siguiente. 5b cuadrado más 4 igual a menos 12b. Vamos a ver el detalle en este ejercicio. Como el b al cuadrado tiene un coeficiente, ya no es 1, ahora es un número 5, tengo que relacionarlo con la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces lo debo ordenar de esa manera, obviamente igualándole a 0, no se olvide, siempre igualando a 0. Entonces me quedaría 5b cuadrado. Luego de tener el 5b cuadrado, ¿no es cierto?, debo colocar el valor de b. Como que tengo menos 12, pasa con más, me quedaría más 12b. Y luego más 4. Y eso es igual a 0. Pero el detalle está en que el trinomio ya no es de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora es de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque está el 5 por delante. Ya no es 1, ahora simplemente es un número diferente que es el 5. Por lo tanto, aquí ya la forma de factorar no es como la que hicimos anteriormente. Ahora aquí cambia un poquito la forma. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar una forma de factorar que se le conoce como el método de aspas. El método me dice lo siguiente, presten atención. Si tengo 5b cuadrado y tengo que distribuir en factores, me conviene poner 5 por 1, o sea 5b por b, ya que si multiplico 5 por 1 me da 5 y b por b cuadrado, ¿no es cierto? Listo. Y el 4 lo puedo distribuir también como factores, que sería 2 por 2, ya que 2 por 2 me da 4.
Muy bien. Ahora, tenemos el signo de aquí. Note que aquí tengo un signo más. Ese lo coloco primerito, ya, lo voy a poner por aquí, signo más. Y el otro signo, tal como lo hacíamos anteriormente en el otro caso, de la misma manera multiplico. Más por más es más. Y ese le colocamos aquí abajo. Una vez hecho eso, vamos a multiplicar en cruz. Entonces multiplico el b por el más 2 y el 5b por el más 2 también. Obviamente entonces aquí voy a tener un resultado. Vamos a ver. El b por el 2 me quedaría 2b. Y el 5b por el 2 me quedaría 10b. Positivo. 2b más 10b me da 12b. Y aquí concluyo con algo importante. Y digo, si el valor que tengo aquí, el 12b, coincide con el valor del centro de mi ecuación, quiere decir que lo que hemos hallado es correcto. O sea, que si todo este 12b coincide con este 12b de acá, es correcto. Si no coinciden, quiere decir que hemos hecho mal algo. Tendríamos que hacer un cambio en nuestro proceso. Pero en este caso sí coincide, por lo tanto, quiere decir que esto está bien resuelto. Y ahora para tomar los factores, tomamos el primer factor, 5b más 2 y el b más 2 y lo igualamos a 0. Aquí muchos suelen confundirse. Para los factores no es en x, para los factores se debe tomar en forma recta. Quiere decir que el 5b lo debo tomar con el 2 y el b lo debo tomar o agrupar con el 2. 5b más 2 y b más 2. De acuerdo, en forma recta. Cuando se multiplica lo hacemos en cruz, pero cuando se saca los factores lo tomamos en forma recta. Muy importante. Y ahora sí, igualamos a 0. 5b más 2 igual a 0 y el b más 2 igualamos a 0. Despejamos, esto ya es fácil. 5b es igual a menos 2 y b es igual a menos 2 y el 5 que está multiplicando pasa a dividir, menos 2 quintos. Del otro factor b es igual, el 2 pasa a restar, menos 2. Tenemos entonces ya la primera raíz 2 quintos y la segunda raíz menos 2, siendo las soluciones. Bueno, tenemos que practicarlo, ¿no? En casita tú tienes que preocuparte por mirar más ejemplos y tratar de recordar este famoso método de factorización llamado el método de aspas. Vamos a hacer otro ejercicio entonces, el 2m cuadrado más 10m igual a 48. De la misma manera me doy cuenta que como aquí tengo un 2 por delante, quiere decir que nuestra ecuación debe ser reducida a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, ya que tenemos ese número 2. Por lo tanto, simplemente lo vamos a ordenar. 2m cuadrado primero, ¿verdad? Luego el 10m, fácil de hacerlo. El 48 que está sumando pasa a restar. Y hemos igualado a 0. Algo que nos conviene en este caso, para mirarlo de otra manera, es dividir toda mi ecuación para 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque miro los números. Aquí tengo un número 2, por acá tengo un 10 y por acá tengo un 48. Todos son pares. Y como son pares, yo los puedo dividir. Entonces, dividir para 2. Me quedaría 2m cuadrado dividido para 2, m cuadrado. 10m para 2 me quedaría 5m. Y 48 para 2 me quedaría 24. En otras palabras, es como sacar la mitad. Y 0 para 2 es igual a 0. Ahora entonces ya la ecuación no me quedaría de la forma ax cuadrado más bx más c,
logré un objetivo aquí, quitarle esta a, siendo la forma x cuadrado más bx más c, que ya sería más facilito de factorarlo. Como lo aprendimos, simplemente aquí ya va directo, abrimos los dos paréntesis, como tengo la m al cuadrado le distribuyo una en el primer paréntesis y otra en el segundo paréntesis. Luego tenemos este signo positivo, entonces aquí en el primero va signo más. Tenemos ahora que multiplicar entre el más y el menos, ley de signos, más por menos es menos, en el siguiente paréntesis. Y viene la pregunta típica, dos números que multiplicados me den 24, y que por tener signos diferentes en los paréntesis, restados me den 5. Entonces, fácilmente podemos notar que el 8 con el 3. 8 por menos 3 me da menos 24. Y 8 positivo menos 3, 5 positivo. Entonces cumple la regla. Dos números que multiplicados me den 24. Y que restados por tener signos diferentes me den 5. Ahora el m más 8 lo igualamos a 0. Y el otro factor también, menos 3, lo igualamos a 0. Y sacamos sus raíces. La primera raíz, el 8 positivo se hace menos 8. Y el menos 3 pasa al otro lado haciéndose 3. Tenemos entonces que la primera raíz es menos 8. Y la segunda raíz es el 3. Fácil entonces resolverlo con la factorización, ¿verdad? Esto es muy importante aprenderlo y también que ustedes lo practiquen en casa, por favor. Sigan los pasos. Si necesitan más ejercicios, pues revisar, practicarlo en casita, buscar. Si necesitan ejercicios, yo les podría pasar más, pero es importante que lo hagan. ¿De acuerdo?